Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Bienal de Santa Cruz 2022. Entre el 25 de marzo y el 3 de abril de 2022 se realizó la Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz y tras su cierre se dieron a conocer los ganadores del concurso, que se dividió en dos grandes categorías, nacional e internacional. La categoría nacional tuvo como jurado a Roberto Meneiro de España, Carlos Álvarez de Costa Rica y Fabián Dextiar de Argentina y Chile, y se dividió en dos subcategorías, obra construida y proyecto, resultando la Terminal Metropolitana El Alto de Arquitectónica Estudio como el edificio ganador en obra construida, mientras que la subcategoría de proyecto fue ganada por el proyecto Vivienda Social de Ángel Eduardo Rocarrojo y Guillermo Castillo Reinaga. En la categoría internacional, que también se subdividió en las dos subcategorías de obra construida y proyecto, el jurado estuvo integrado por Ivo Renato Giroto de Brasil, Martín Padrón de Venezuela y Fabián Dextal de Argentina y Chile, siendo ganador en obra construida el edificio de oficinas Nordeste Curuguatí de mínimo común arquitectura, al tiempo que la categoría proyecto la ganó el Cesc Parque Don Pedro II de UNA Arquitectos. Torre de la Vida. La Torre de la Vida es una propuesta de Will by Associative Data para proyectar una torre icónica en Dakar, Senegal, definiendo las métricas de cómo se desempeña la arquitectura en medio de una crisis climática a escala planetaria, al tiempo que especula con el papel activo que África puede llegar a jugar a nivel global, liderando un movimiento centrado en la ecología, la biocomputación, la ingeniería de materiales, la economía descentralizada y el desarrollo sostenible. Estableciendo las reglas para una arquitectura ecológica, la Torre de la Vida entiende la economía y la ecología como una sola entidad híbrida y está diseñada en consecuencia, estudiando y organizando todos los sistemas en armonía como una totalidad autosuficiente. La piel de la torre, siendo su característica estética más relevante, está construida con arcilla de origen local impresa en 3D. Al ser un precedente dentro del contexto local africano y global, se erige como un hito y un catalizador para desactivar sus lógicas hacia una nueva arquitectura africana. Centro Richard Gilder. La última incorporación al histórico Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, el Centro Richard Gilder para la Ciencia, la Educación y la Innovación, proyectado por Estudio Gang, encarnará la misión integrada del Museo de Educación Científica y Exhibición. Informada por los procesos que se encuentran en la naturaleza, la sala de exposiciones central, que servirá como la nueva entrada de la Avenida Colón del museo, formará una experiencia espacial continua y fluida a lo largo de un eje este-oeste, creando aproximadamente 30 conexiones entre 10 edificios diferentes. El Centro Gilder incluirá el núcleo de colecciones de 5 pisos que albergará millones de especímenes y artefactos de la colección del museo, el Insectarium, la primera galería del museo dedicada específicamente a los insectos en más de 50 años, el Butterfly Vivarium, una exhibición durante todo el año que duplica el espacio del Conservatorio de Mariposas Estacional existente, y el Invisible World Immersive Theater, que muestra tecnologías científicas de vanguardia. Las cavernas, los puentes y las paredes arqueadas del edificio se formarán mediante una aplicación industrial de hormigón que muestra sus propiedades líquidas. Esta técnica, utilizada principalmente para infraestructura, crea un interior continuo sin costuras ni juntas de material que se vuelve estructural a medida que se cura. El interior de este emocionante espacio demostrará los principios estructurales sujetos a la gravedad sin el tradicional desperdicio de encofrado. Museo de Historia Natural de Abu Dhabi. El estudio de arquitectura holandés Mecanoo ha dado a conocer los planes para el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, que contará con algunas de las maravillas más raras de la historia natural jamás encontradas. El nuevo museo, actualmente en construcción y cuya finalización está prevista para finales de 2025, estará ubicado en el Distrito Cultural Saadiyat del Emirato, que se está consolidando como uno de los principales centros culturales del mundo. Cubriendo un área de más de 35.000 metros cuadrados, el museo fue diseñado para resonar con las formaciones rocosas naturales, lo que refleja su objetivo de mejorar la comprensión y el compromiso con el mundo natural. Además de las áreas de exhibición de la galería, el museo incluirá espacios de exhibición temporal para eventos especiales e instalaciones teatrales. Concebido y desarrollado por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, en colaboración con Miral, el principal creador de destinos y experiencias del Emirato, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi será una institución de enseñanza e investigación científica y un recurso educativo. Museo del Fútbol de Avellaneda. El estudio Abramson ha resultado ganador del concurso organizado por la Municipalidad de Avellaneda y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires para la realización de un parque urbano y el edificio del Museo Nacional del Fútbol, con motivo de la designación de la ciudad de Avellaneda como la capital nacional
Nacional del Fútbol Argentino. El proyecto se desarrolla respetando los dos galpones existentes y generando un tercer elemento, el museo, como pieza de conexión entre ambos. De esta manera se quiere mantener la identidad del lugar, dando espacio a las nuevas funciones, modernizando la plaza y sobre todo permitiendo que las necesidades proyectuales futuras se sigan acoplando al proyecto al evitar que el museo sea un hito único e inalterable en el tiempo. El hall central da a conocer la flexibilidad del espacio, donde la circulación interior toma un rol protagonista dentro de la obra, permitiendo la oportunidad de distintos recorridos, ofreciendo al usuario la posibilidad de armar su propia experiencia. Las exposiciones se plantean como un espacio abierto, alejándose de la concepción clásica de salas y proponiendo distintas situaciones de alturas y vistas en los diferentes niveles. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.